Pitairo. Al abrirse el telón aparece el reloj que marca las 8. Precipitadamente entrará en escena don Facundo seguido de Tono. Tengo que darme mucha prisa y preparar el equipaje, porque el tren sale a las 8:30 y si lo pierdo, adiós viaje. ¡Adiós viaje! ¡Adiós viaje! El reloj desaparece. Toma un rollo de papel higiénico de encima de la cama y empieza a desenrollarlo mientras se dirige al puesto. Soy un hombre muy ordenado, lo tengo todo anotado. ¿Dónde he puesto mi maleta? ¡Ay, ahí está, seré majareta! ¡Majareta, majareta! Deja el rollo de papel sobre la cama y va leyendo. A ver, empezaré un paraguas con goteras, por si deja de llover. Muestra el paraguas abierto con agujeros. A continuación va mostrando cada objeto después de mandar. No va. Déjalo así, déjalo así. Unas gafas de cristales negros para ver las puestas de sol. Anda, y mi bufanda para el ventilador del calor. Los caramelos de menta que mantendrán mi boca fresca. ¿Qué metedura de pata si no me llevo mis pastelitos de nata? Entran en el escenario y lo autorizan realizando una sección de coreografía. Don Facundo, no te olvides del pañuelo para dar la vuelta al mundo. Las tres primaveras aparecen. Guarda el pañuelo en la maleta. Me estoy moviendo, lo cuelo. Lo cuelo. Pero si llevo un pañuelo necesitaría una chaqueta con bolsillos. Se pone la chaqueta. Para poder guardar el pañuelo y si llevo una chaqueta con bolsillos necesitaré aguja y hilo, porque se me cae algún botón. Y si se me pierde un botón necesitaré botones de repuesto. Vamos mostrando cada uno de los objetos. Aparece de nuevo el reloj ahora en el escenario. Ahora marca las 8:30. Distraído sin darse cuenta de que está el reloj, guarda la bolsa de botones en la maleta. Pero si yo no sé poner botones, tendré que llamar a mi madre. Eso es, me llevaré a mi madre de viaje. Todo lo que haga. Coge el teléfono y marca. Mamá, necesito que vengas urgentemente. Tráete las gafas. Adiós. Adiós. El reloj desaparece. Atraviesa el escenario realizando movimientos rítmicos como en la ocasión anterior. Don Facundo, no te olvides de tu novia para dar la vuelta al mundo. Las tres primaveras desaparecen de nuevo. Mi novia, de verdad. Tendré que escribirte. Muestra el cuaderno y el bolígrafo y a continuación los guarda en la maleta.
una carta de amor de Rosa. Dijo que Rosa a mi novia es Rosa. El reloj aparece de nuevo. Ahora marca las 8:15. Mira hacia el reloj. ¡Qué horror! ¡Qué tarde voy a perder el tren! ¡Qué calamidad! El reloj desaparece. ¡Calamidad, calamidad! En el escenario. ¿Se puede, don Facundo? Ay, doña Colirio, pase usted, sea bienvenida, vecina. Venía a ver si me podía dejar usted un cuarto kilo de betones especiales y lo cosido ahí. Siempre igual, siempre igual. Nico, habla hacia el público. Siempre igual, siempre está pidiendo. Mire usted, doña Colirio, me voy de viaje y he guardado los botones. Por favor, Arrojándose a los pies de don Facundo. por favor, don Facundo, usted présteme los botoncitos para ser cosido. Anda que usted es un buen caballero. Conmovido. Está bien, está bien. Y empieza a sacar cosas de la maleta y va tirándolas en la cama hasta que encuentra la bolsa de botones. Tengo usted, doña Colirio, y no me dé más el Colirio. Gracias, don Facundo. Luego le traeré un poco de cocido para su lorito. Lorito, lorito. De nuevo aparece el reloj, ahora marca las 8:20. Con sus movimientos característicos y en un tono más exagerado. Don Facundo, no te olvides para dar la vuelta al mundo. No te olvides de tu madre, no te olvides del paraguas, no te olvides del pañuelo, no te olvides de las gafas. Se sobresalta y mira las cosas que están fuera de la maleta. Tengo que darme Y prisa. empieza a guardar las cosas. El reloj desaparece de una capa. El reloj desaparece de una capa. Hola, don Facundo, me ha dicho ya la vecina me ha dicho la vecina que te vas a dar la vuelta al mundo. Cuando pases por París, ¿le puedes dar a mi hermano Joaquín un paquete de regalos? Claro que no, Agapito, para eso están los amigos. Don Agapito sale al escenario, entra con un paquete enorme y con una gran sonrisa. Lo pone en brazos de Don Facundo. Toma, amigo, han metido el regaliz y algunas cosillas más. Don Facundo se echa las manos en la cabeza y Don Agapito sale del escenario haciendo gestos hacia el público y se acaba de hacer una jugada maestra. Entra en el reloj que marca las 8:25. Con sus movimientos de siempre y en un tono muy acelerado. Don Facundo, no te olvides del pañuelo, no te olvides de tu madre para dar la vuelta al mundo. Muy nervioso. ¡Qué desastre esplendoroso! Creo que estoy haciendo el oso. Haciendo el oso, haciendo el oso. Don Facundo empieza a sacar todas las cosas de la maleta para guardar el enorme paquete de Don Agapito. Entra la madre. Ay, hijo mío, Facundito, ¿qué necesitas? ¿Para qué me has llamado? Pero, ¿qué estás haciendo? La coge y la mete en la maleta. Ella manotea y da gritos. Distraída, sigue preparando su equipaje. A ver qué me falta. Entra el reloj. De nuevo, ahora marca las 8:26. Se queda en el escenario, Moviendo y hablando a un ritmo tremendante. Don Facundo, te quedan unos segundos. Don Facundo intenta coger su maleta. Tira de ella, pero no puede moverla. Mira hacia el reloj. Sale corriendo sin el equipaje. Adiós, temporada. Te llamaré por teléfono. Grita mientras sale por la puerta. Adiós, Sinforosa, te llamaré por teléfono. Bailando y el tono triunfal. Don Facundo se ha marchado, bien ligero de equipaje, que ya nos dijo Machado cómo hay que ir de viaje.